Corriendo Audio, entrevista a Ana Wolfer para Cultura Guadalajara. Y... Buenas tardes, Lorena. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre Evidencias. ¿Cómo se comienza? Para empezar, ¿de dónde surge la idea? Ok. Pues Evidencias es una de las varias intervenciones que conforman un proyecto en el que estuve trabajando durante 7 años que se llama Expuestas Registros Públicos, que está centrado, o estuvo centrado, porque en realidad es un proyecto que ya dejé de hacer y este es un final añadido, en transformar la violencia contra las mujeres en un fenómeno visible y público en un primer momento, y después en encontrar formas alternativas de reparar y de sanar las violencias contra las mujeres, como a grandes rasgos. Y Evidencias en específico es una intervención que comprende como varios procesos. Es un trabajo de proceso que está más enfocado en el proceso que en una pieza final terminada. Y el proyecto entraña un primer momento de una convocatoria, de hacer una convocatoria pública a las mujeres, invitándolas a donar objetos domésticos, objetos que hayan sido empleados para ejercer cualquiera de los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres, acompañados de un testimonio, y esos objetos son recabados y recibidos a lo largo de un par de meses para después ser exhibidos en el espacio de presentación, que en este caso es el MURA, ¿no? Los objetos son donados tanto por las mujeres sobrevivientes de violencia como por familiares de víctimas de feminicidio o amistades de víctimas de feminicidio. Y la intención de Evidencias es que opere como una suerte de ejercicio ciudadano de visibilización, de enunciación de denuncia, pero también de reparación, a grandes rasgos. ¿Podrías hablar un poquito más del proceso? ¿Qué es importante el proceso de Evidencias? Okay. La parte fundamental, la parte medular de Evidencias es el momento de la recabación de los objetos. He descubierto con el tiempo que el tránsito que las mujeres hacemos cuando donamos un objeto, de mantener estas historias o estos eventos o estas circunstancias de nuestros ámbitos privados a un dominio público, primero es reparador, porque deja de ser un problema tuyo y se transforma en un problema social, político, cultural, que se suma al de la de al lado y la de al lado y la de enfrente y la de atrás, por un lado. Y por otro lado, tiene un efecto en cada una de las personas que lo donan, sino de necesariamente como de reparación, sí de transformación de los eventos, ¿no? Es decir, es un momento catártico, es un momento de transformación de eventos que en la mayoría de los casos pues han sido eventos difíciles de sobrellevar, difíciles de entender y de superar, y bueno, en muchos casos, en los casos de feminicidios, con resultados fatales, ¿no? ¿Son anónimas siempre cada una de las piezas? Para proteger la identidad de las donadoras y de los donadores, la intención en general es que siempre sean anónimas las donaciones, aunque si alguien pide explícitamente que su nombre sea utilizado, se utiliza. A mí me interesa muchísimo que la forma de entregar el objeto y la forma de describir el evento o de contar y narrar lo que cada persona que está donando un objeto sintió sea respetada absolutamente. Es decir, que cada quien elija qué es lo que dona, en qué términos lo dona, cómo lo describe. Creo que una de las partes fundamentales cuando hablamos de violencia contra las mujeres tiene que ver con el hablar, el poder decir, el poder enunciar, en que podamos articular y decir lo que queremos decir, a quien se lo queremos decir y cuando lo queremos decir, ¿no? Entonces, esa parte también para mí es muy importante, que exista un espacio en donde todas estas voces puedan tener lugar desde sus singularidades y sus diferencias, ¿no? ¿A quién le quiere hablar Evidencias? Yo creo que Evidencias tiene un efecto tanto, como decía antes, en las personas que donan los objetos, como en el público, ¿no? De pronto, ver Evidencias es muy raro, porque cuando tú te acercas y ves una serie de vitrinas con objetos
como los que hay en tu casa, la relación es como muy cotidiana y muy habitual, no hay nada extraño, no es quizás como ese momento en el que entras a un museo y te encuentras con algo que jamás tendrías en tu casa, ¿no? Te relacionas muy fácilmente con estos objetos, y no es hasta que lees el primer testimonio que esto se transforma como en un museo de los horrores, ¿no? Porque si este objeto fue utilizado de esta forma, solo puedes empezar a imaginar cómo fue utilizado el de allá, y el de allá, y el de allá, ¿no? Yo creo que en el público sé que ha tenido como diferentes repercusiones, vamos a llamarlas así, desde las personas que pueden ver un espejo en las vivencias de alguien más y pues se pueden reflejar en ese espejo y decir, mira, esto que me pasó a mí le pasó a ella, ¿no? Hasta la realización, el reconocimiento de que este es un problema que en efecto no es menor, que en efecto no es ni individual ni personal de aquella mujer a la que le pasó algo, sino que conforma un problema muy importante, no solo político, social y cultural, sino de salud pública, ¿no? Los índices de violencia contra las mujeres en este país son alarmantes, y cada vez que llegamos a un número que pensábamos que era imposible, lo hemos superado con creces, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el efecto que una intervención como esta puede tener en ampliar las miradas y en ayudar a que nos veamos de una manera más abierta y más verdadera, pues pueden ser importantes, ¿no? Es como una de tantos granitos de arena que estamos tratando como de poner para que la situación para todas las personas, mujeres, hombres, mujeres biológicas, lo que llamamos cismujeres, mujeres transexuales, mujeres no binarias, se transforme y podamos encontrar otras maneras de estar y de relacionarnos que no estén basadas en la discriminación permanente de la mitad de la población. Podríamos decir entonces que Bexis busca ser o es una especie de catalizador para este cambio, o para civilizar todo esto. Yo creo que no sé si un catalizador, es una plataforma, ¿no? Es una plataforma de enunciación en donde diferentes personas nos podemos reunir a exponer y a exhibir esto que hemos vivido, ¿no? Y hacerlo de una manera conjunta, hacerlo de una manera en la que nuestras voces se juntan y se hacen más fuertes juntas, ¿no? Y que en ese sentido puede, repito, ser un ejercicio más de muchos otros que hay para transformar esto. Ya platicamos sobre la huella que puede dejar en estas mujeres, en todos sus objetos, en la gente que lee cada uno de los testimonios. ¿A ti te ha marcado como artista, como persona, evidencias? ¿Qué te ha dejado? Bueno, a mí todo el proyecto, todo expuesto a registros públicos me marcó y me transformó de maneras que no creo ni siquiera que pueda empezar a articular aún, ¿no? Es decir, cuando te transformas en la persona que escucha las historias de violencia de las mujeres, en este caso, y estas historias no cesan, no acaban, es decir, mi material de trabajo no era, pensemos en, no sé, lo que pasó en el Holocausto antes, es algo que está pasando y que sigue pasando y que, repito, cada vez pasa más, ¿no? Entonces ser la compiladora o la receptora de estas historias es brutal, es brutal porque todas las historias son terribles, es decir, no hay una que sea peor que otra, todas son absolutamente brutales, inaceptables, van en contra de cualquier consigna de vida que cualquiera podamos tener, ¿no? Cualquier persona pueda tener, y por supuesto que transforma, ¿no? Tengo una amiga que es la trabajadora social de un refugio para mujeres en el que estuve trabajando. Lo pone además de una manera muy, muy clara, ¿no? Y dices que cuando empiezas a ver la violencia contra las mujeres, cuando la dejas de normalizar y de naturalizar,
porque está naturalizada y normalizada y pensamos que eso que vemos todos los días es normal y por eso pensamos que es invisible. Y en realidad no es invisible, es francamente visible, lo que pasa es que estamos acostumbradas y acostumbrados a verlo. Pero lo que dice ella es, cuando lo empiezas a ver, son como unos lentes que después no te puedes quitar, ¿no? Y sería fabuloso a ratos podértelos quitar, ¿no? Sería fantástico y te daría un descanso infinito dejar de verla, ¿no? Pero pasa que en cuanto la empiezas a ver, ya no puedes dejar de verla, ¿no? Y entonces empiezas a ver cómo operan los sistemas de poder que con base no solo en el género, sino también con base en la raza, en la clase, en la nacionalidad, establecen diferencias y establecen sistemas de poder y de discriminación donde hay hay unas cuantas personas que tienen el poder y estas otras personas que son segregadas, discriminadas y violentadas permanentemente, ¿no? Entonces te cambia la manera de tratar con un tema así, te cambia la mirada del mundo, te cambia la manera en la que miras, en la que entiendes y en la que te relacionas. Pasando un poquito más a la parte de Lorena Wolfer como artista, siempre ha sido en tu obra presente esta parte del activismo. ¿Cómo surge esto? ¿Fue estuviste estudiando? ¿Cómo surgiste en inquietud? Ya. No, esta, digamos, intersección entre el arte y el activismo es un sitio al que he llegado, no desde el que inicié. Yo empecé haciendo performance hace más de 20 años. Mi trabajo siempre estuvo enfocado en temas de género, en temas de los derechos de las mujeres y trabajar en performance, trabajar con un cuerpo como el mío, es decir, un cuerpo entre comillas femenino, implica inevitablemente abordar temas de género, lo cual implica necesariamente abordar temas de violencia. Entonces una cosa me fue llevando a la otra y en el camino empecé también a reconocer lo que para mí son las enormes limitaciones del arte, de un arte que se comunica entre y para sí mismo, ¿no? Y que opera en una burbuja que está separada del mundo. Y descubrí que no me interesaba operar ahí, ni hablar ahí, ni que ese fuera el espacio desde el cual yo quería trabajar, y poco a poco fui encontrando pues eso, este espacio intermedio en donde el activismo y el arte se encuentran, que es un espacio complejo, porque es un espacio que no está dado, es un espacio que hay que crear y conquistar, y pues eso ha sido un poco como el proceso, ¿no? Ahora esto que llaman arte social, o en inglés social practice, se está poniendo como de moda, entonces ahora se supone que todo el mundo hace arte con tintes políticos, y en esta intersección o este encuentro con el activismo no es necesariamente el tipo de arte, bueno, el tipo de práctica que me interesa, porque esa práctica sigue estando insertada en el mundo del arte. Me interesa mucho más, y creo que puede ser muy poderoso cuando sacas las estrategias y los lenguajes del arte a espacios ajenos al arte. Creo que justo su potencia se multiplica y pueden producir cosas extraordinarias. Entonces podemos ver a Lorena Wolfer más como un activista que un artista. Pues no, te diría que soy artista, diagonal, rayita, activista. Creo que pues justo las dos, y no hay una más, no hay una menos, ¿no? Es esto que una amiga académica que se llama Ileana Diegues, que es una mujer brillante, es lo que ella llama el tercer espacio, ¿no? Que no es el espacio del arte ni del activismo, sino ese espacio otro que se genera en este encuentro entre ambas, ¿no? Para cerrar un poco, después de Evidencias, tengo entendido que ya es la última vez. En efecto. Se presenta, que se exhibe, se produce el proyecto y después se exhibe. ¿Qué viene? Pues mira, en realidad es extraño, porque Evidencias es una suerte de regreso, ¿no? Porque te digo, es un proyecto que en principio ya estaba cerrado y me pidieron traerlo aquí, y bueno, accedí con gusto.
pero en realidad yo estoy ya como en otros espacios, he estado trabajando. Antes de irnos a los otros espacios, ¿qué te motivó a reabrirlo? Creo que eso es importante. Me motivó que Susana me invitara, me motivó que me dijera que quería traer esa pieza y que esa pieza le parecía importante para el festival, y pues básicamente no le pude decir que no. Sobre todo porque además está en el contexto de un festival, ¿no? Un festival que tiene que ver con las mujeres. En fin, desde que finalicé, digamos, en forma expuestas, he estado trabajando en diferentes proyectos. Una de las, vamos a llamarle, cambios de lugar que tuvo lugar. Uno de los caminos que comencé a recorrer después de expuestas fue la realización de trabajos que tienen que ver más con la generación de espacios en donde las mujeres podamos ejercer la totalidad de nuestros derechos, es decir, no tanto en el señalamiento de la violencia y en la reparación de la violencia, sino en la generación de espacios libres de violencia, con un proyecto que se llama Estados de Excepción. Estuve trabajando un rato con otro proyecto que se llama Mírame a los ojos, que tiene que ver con el género y cómo producimos nuestros géneros en la repetición de los actos que asociamos con ellos cotidianamente a partir de las ideas de una filósofa norteamericana que se llama Judith Butler. Y ahora estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con los afectos, en la manera en la que nos relacionamos afectivamente con nuestro entorno y con este entorno de este país tan fracturado, ¿no? Y cómo los afectos... ¿Está bien? No sé, puede haber. A lo mejor se llenó la tarjeta. 15 minutos. A lo mejor se llenó la tarjeta ahorita. No. No, yo creo que nada más hizo el corte por el 15 minutos. Perdón. ¿Todo bien? Sigue. Sí, bueno, continúa. sí. Okay. No pasa nada. Entonces estoy trabajando en un proyecto que se llama Afectos Ciudadanos, que tiene que ver con una investigación en torno a los afectos, en torno a la dimensión política de los afectos y cómo nos relacionamos afectivamente con los entornos políticos que nos rodean, con los sistemas de poder que definen nuestros espacios y cómo a su vez estos sistemas transforman nuestros afectos, ¿no? Entonces entender a los afectos que normalmente son asociados primero con la feminidad y con las mujeres. Se piensa que las mujeres somos más sensibles y que los hombres son más objetivos en esta lucha que se ha establecido históricamente entre lo afectivo y la razón, ¿no? Hay toda una corriente de pensadoras y de pensadores que han planteado que los afectos son en efecto manifestaciones políticas, son enunciados políticos y pueden ser leídos como tales y no nada más como un elemento o como un psicológico, ¿no? O desde la psicología, y que además pueden ser muy reveladores sobre las formas en las que nos relacionamos con con nuestro entorno y nuestros sistemas políticos, cómo nos relacionamos afectivamente y sentimos cosas con relación al país o a la ciudad o al espacio que habitamos y las cosas que suceden en él, y cómo eso que sucede en él también informa o transforma nuestros afectos, ¿no? Entonces ese es el proyecto actual, que ya no tiene mucho que ver con el anterior, bueno, con los anteriores. Muy bien. ¿Nos puedes dar la invitación para ir a ver la exposición? Si quieres hacemos... Es que con evidencias es como raro, porque esta cosa como de vengan, no, o sea, no opera, pues es que no opera porque es una cosa muy tremenda, entonces decir los invito, les invito, Sí, preferiría eso que hacer una cosa festiva Pero ¿podrías nada más como explicarnos brevemente lo que es Evidencias? En Evidencias es una exposición en donde que es lo que viene a ver el espectador, ¿no? Que es unos 2-3 anunciados. Evidencias es una intervención cultural participativa que recoge objetos donados por mujeres y por sobrevivientes de mujeres
que han sufrido cualquiera de los tipos y las modalidades de violencia. Es un ejercicio ciudadano de enunciación que pretende operar como una muestra, como una manera de hacer pública la violencia que vivimos las mujeres en un país que ha elegido naturalizar y normalizar todas las formas de violencia contra nosotras. Pues más que preguntas, algo que ahorita, si quieres ya, esto no lo vamos a grabar. El tema que dijiste del tercer espacio, de cómo realmente no hay un espacio concreto para el arte activista, en un país, en México, en donde casi cualquier cosa que hagamos es un acto político, hasta respirar o salir y reclamar tus derechos. ¿Cómo ves, o desde tu perspectiva, que ya tienes muchos años dentro del performance, cuáles han sido los alcances que ha tenido el artista activista y qué otras tangentes se le pueden ver que no sea el político? Porque se puede considerar arte activista enseñar pintura a una comunidad indígena, ¿no? Muchas veces, eso es a lo que voy, el arte activista algunas veces se confunde con el arte político, y puede haber arte activista comunitario, puede haber arte activista para defender ideas más que para defender posturas. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, en temas México, ¿qué crees que dentro? Yo te lo hago esta pregunta porque sé que eres una persona que está muy inmiscuida dentro del ámbito del arte activista y performance. Mira, yo en general rehuyo y soy muy cuidadosa con tener una mirada disciplinaria. No creo en la defensa de ninguna disciplina per se, creo en la defensa o en la crítica o en lo que quieras de proyectos puntuales y específicos, con lo cual, si tú me preguntas cómo es la escena del arte activista o el arte político en México y qué incidencia ha tenido, pues no sé ni me importa, pues, o sea, no me importa porque no creo que exista como tal, ¿no? Te puedo decir que me parece muy peligrosa la moda que hay ahora, porque creo que el sistema del arte lo que hace siempre es que absorbe, devora y vomita los discursos más contestatarios, transformándolos en algo pasteurizado, digerido, y que la mayoría de las veces se aleja de la intención original, ¿no? Entonces, en ese sentido, la apropiación del mundo del arte por parte del arte activista, por supuesto que me levanta las más profundas sospechas y me hace tener mucho cuidado, ¿no? con lo que se está planteando. Ahora bien, si yo platico contigo, por ejemplo, del trabajo de La Yeca y de Lorena Méndez con personas en situación de cárcel, creo que hacen una labor fabulosa y extraordinaria, y creo que el trabajo que realizan es fantástico, ¿no? Y que creo que el acto de trabajar con las personas en situación de cárcel para regresarles su estatus de personas, y que dejen de ser reos o reas, nada más, y que dejen de ser un número, y que dejen de ser estas personas otras que hemos decidido como sistema político que deben de ser excluidas de la vida pública por cualquier cantidad de razones que muchas veces no tienen nada que ver con un delito, ¿no? Es increíble, ¿no? No sé, si pienso en ella, pienso que por supuesto que me parece que es fabuloso lo que hace, ¿no? Si pienso en, no sé, en el trabajo de Serrucha con mujeres en la calle en torno al acoso sexual en espacios públicos, también me parece fantástico lo que hace, ¿no? Eso, creo que hay que hablar de proyectos específicos y no tanto de la disciplina y de los alcances de una disciplina que quién sabe qué significa, ¿no? Por un lado. Exacto, por sí misma, ¿no? Sí. Por lo que puede ser político aquí, puede ser no político, o lo que puede ser activista aquí, puede ser activista no aquí, en otra parte. Otra cuestión que me llama mucho la atención es últimamente... Bueno, no nos dejamos decirte una cosa antes. A mí
o sea, la asociación de lo que hago con el arte y la validación de lo que hago desde el arte es algo que me interesa cada vez menos. Okay. Si no es arte y si no tiene el nombre de arte, me da exactamente lo mismo. No me interesa para nada que lo sea en términos de legitimación. Claro. Por supuesto que hablo de estrategias del arte porque vengo del arte y porque fue ahí donde me formé, ¿no? Pero que de regreso lo que yo hago sea entendido por el sistema del arte como arte es algo que de verdad no me interesa. Realmente lo que a ti te enfocas es en el discurso, bueno, que tú quieres llegar a transmitir con tus acciones, digamos. Okay. Ya, perdón. Qué interesante eso, ¿no? Sobre todo porque vas a exponer en un museo. Pero es importante decirlo, porque claro que voy a exponer en un museo, porque me invitaron a exponer en un museo y no voy a dejar de hacerlo porque sea un museo, pero este museo, digo, un proyecto como este sí transforma muy momentáneamente y sin efectos duraderos de ningún tipo el espacio del museo, porque el museo simple y llanamente no puede operar como suele operar. O sea, el museo ya no es ese espacio en donde llegas y lo que importa de la exposición es el transporte de obra y el seguro de la obra, ¿no? O sea, a mí cuando me hablan del seguro de la obra, digo, o sea, pues, ¿cuánto le quieres poner, no? Pues, digo, puede costar 5 o puede costar 8,000, quién sabe, ¿no? Pero estamos hablando de una lata de rajas, o sea, no estamos hablando de otra cosa, Sí. Entonces, ¿quieres aplicarle todo ese bagaje del arte? Pues llégale, cómprale su seguro, ándale, ¿no? Pero si se pierde, lo que vas a tener que reponer son una escoba y un cuchillo y una lata de rajas y, ¿no? Ok, muy bien, qué interesante eso. Seguro que lo quieres grabar. No, está bien, porque pasa el texto, pasa la entrevista, no tengo para no... Una de las cosas que también se ha notado a partir del surgimiento del arte feminista, si tú lo quieres, bueno, no sé si feminista sea la palabra indicada, pero a una vez que abordas las problemáticas de la mujer, salen de las cloacas las problemáticas del hombre, que también se ve afectado por el mismo machismo, ¿no? El hombre también sufre de su violencia psicológica, de su violencia de rol, de presiones sociales, que a lo mejor no todos los hombres los asimilan como problemas, pero también tienen sus propios quejares que a lo mejor ellos no los dicen, yo también sufro, pero ya está surgiendo el pensamiento del hombre que se ve afectado por el mismo machismo y por la misma violencia de género y desde que un hombre tiene que ser el proveedor de la casa y que tiene que dar de comer, que tiene que ser protector y que se esperan ciertos roles por parte de él. ¿Crees? Te estoy viendo que te ríes. ¿Qué opinas al respecto? Ya, el pensamiento de los hombres no está surgiendo. El pensamiento de los hombres ha dominado por los siglos de los siglos. No es una cosa que esté surgiendo. Y sí me parece, vamos a llamarle complicado, sí, que lo quieras equiparar con la lucha. No, dice surge a partir de los feminismos. Imagínate lo que estás diciendo para que lo veas. Okay. A partir de la lucha de las mujeres para tener una voz, y pensemos que hace menos de 100 años no podemos votar, o sea, vamos a contextualizarnos ahí, ¿no? Pensemos que de esta lucha, de pronto resulta que los hombres se empoderan para hablar de lo cabrón que es, para ellos, sus propios sistemas de dominación y de discriminación. O sea, no hay forma que yo te conteste eso. Te puedo decir que podemos, en efecto, empezar a hablar de nuevas masculinidades y de responder y de analizar cuáles son las imposiciones en términos de mandatos que vertimos como sociedad sobre los hombres y sobre esto que además llamamos hombre en esta visión binaria con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y te puedo decir que a mí lo que me interesa de los nuevos feminismos en plural es precisamente la defensa de todos los cuerpos otros que no son parte del discurso o del discurso hegemónico heteronormativo, ¿no? Desde ahí podemos plantear nuevas maneras de ser mujeres, hombres, y de no ser mujeres y de no ser hombres, y de ser trans y de ser intersexuales y de ser todo lo que tú te quieras imaginar en ese espectro. Pero creo que no reconocer el absoluto espacio de privilegio desde el cual los hombres hablan es una aberración, porque no podemos
poner dos voces que han ocupado un espacio así, no podemos pretender que están así, y mucho menos podemos pretender que la lucha para que esta voz suba ha hecho que esta pobrecita gente pueda hablar de lo que pobrecitas les pasa, ¿no? O sea, creo que el discurso, por ejemplo, una de las respuestas más misóginas que hay cuando hablas de violencia contra las mujeres son los hombres que te dicen, y los hombres que sufren violencia, ellos dónde están, ¿no? Las cifras siempre son engañosas y las cifras hay que dudar de ellas porque son recabadas de maneras muy complejas. Las cifras te dicen que los números no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es decir, la violencia contra los hombres es así y la violencia contra las mujeres es así. Vivimos en un país en donde a ustedes no los matan por ser hombres. Ya estamos con eso, ¿no? Entonces, creo que podemos, yo no creo, además también hay que decirlo, yo no creo que la violencia contra las mujeres sea una responsabilidad exclusiva de los hombres. Yo creo que es la responsabilidad de una sociedad que en términos performativos produce continuamente eso que entendemos como mujer y nos produce como sujetas que podemos ser desechadas y discriminadas. Creo que para empezar a transformar la situación habría que transformar la forma en la que nos entendemos todas las personas, mujeres y hombres. No creo en estos discursos que ponen la culpa en absolutamente nadie. No creo ni en el planteamiento de esos hombres malos, ¿no? Ni tampoco en el planteamiento de las madres son quienes producen a los monstruos, ¿no? Yo creo que esto que somos lo producimos todos y todas, con la enorme diferencia de que las mujeres estamos en una enorme y en una eterna desventaja frente a ustedes. Y eso habrá que cambiarlo todas, todos, todes, si queremos y si podemos, desde cada quien, los espacios reales que ocupa y el alcance real que tenemos las personas, de acuerdo no solo otra vez al género, sino también a la raza, a la clase, a la educación, al acceso en nuestros entornos, ¿no?